Buenas noches, mi nombre es Erika Miranda. Somos el grupo número 3, que está conformado por Judith Marroquín, Sandra Marisol Sánchez, Luis García, Omar Alfaro y mi persona. En esta oportunidad quiero hablarles acerca del tema de investigación que estamos realizando en este semestre, que está por finalizar. Bueno, para comenzar, nuestro tema de investigación se llama Tasa de abortos en menores de edad del municipio de Santa Tecla, la libertad y su impacto económico. Hablar del aborto es hablar de una serie de una problemática social que vivimos a diario, que es muy común verlo. Pues el trabajo de investigación que nosotros que le vamos a presentar tiene como objetivo conocer las principales causas que llevan a la realización de un aborto a mujeres salvadoreñas, ¿verdad? Y conocer el impacto económico que este trae. Esto se ha organizado con los componentes de investigación de la siguiente forma. Les voy a presentar como la descripción del problema, las limitantes que hemos tenido en el trabajo, la delimitación, la factibilidad, la viabilidad y las preguntas de investigación que hemos redactado para la formulación de hipótesis, la justificación y los objetivos que pretendemos alcanzar con este tema. Nuestro objetivo general es determinar la tasa de abortos y el impacto económico, social que ha causado este fenómeno en el municipio de Santa Tecla en mujeres que lo practican, ¿verdad? ¿Cuáles son los específicos? Determinar el impacto económico que genera el aborto en las familias, determinar las principales causas por las cuales se sufre un aborto en las menores de edad en el municipio de Santa Tecla y medir, por supuesto, la tasa de abortos en el municipio de Santa Tecla. Nuestro planteamiento del problema dice que hablar del aborto es tan antiguo como la humanidad misma y han existido distintas técnicas para la interrupción del embarazo desde épocas remotas, ¿verdad? Una de las poblaciones más vulnerables son las menores de edad. Los adolescentes pueden optar por una interrupción voluntaria del embarazo debido a que tienen preocupaciones acerca de cómo tener un hijo, cómo eso podría apartarlos de sus sueños, de sus objetivos personales importantes. Por ejemplo, completar su educación es algo que les puede interrumpir al estar embarazadas. Otra preocupación puede ser ver con responsabilidades financieras asociadas a la paternidad, o que sienten que no son suficientemente maduros para convertirse en padres en ese momento. Esto no solo es un asunto que afecta a las mujeres, sino también a los hombres. Hay una enorme presión en ambas partes, aunque es obvio que se lleva la peor parte las mujeres, que somos quien tenemos a los bebés, ¿verdad? Por esa parte siempre es la mujer, ya que fácilmente el hombre puede desentender la situación y normalmente tiene el apoyo de su familia para hacerlo. Es común. En este trabajo de investigación que llevamos a cabo tuvimos la limitante que el tema para los jóvenes era un poco incómodo. Muchas veces se negaron a aceptar que han abortado y se complicaba más la investigación. Es un tema bastante interesante, sí, de donde se puede aprender mucho, pero a la vez es bastante complejo porque puede dañar mucho a las menores cuando cuando uno le consulta le hace ese tipo de preguntas, pues. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos y cautelosos a la hora de preguntarle a los menores, pues, porque podemos equivocarnos y contestarle y no van a responder nuestras interrogantes dependiendo de la forma que nosotros lo hagamos. Delimitamos la zona en que pasamos las encuestas. Fue en el Hospital San Rafael de Santa Tecla, donde se atiende la mayor parte de jóvenes mujeres embarazadas. También estaban los elementos, ahí se consideraron los elementos de estudio como estudio económico, social, de las mujeres que han sufrido abortos en ese departamento.
Sí creemos que es un proyecto factible, porque puede realizarse en un contexto que queremos, porque se puede realizar en el contexto que queremos, ¿verdad? Y el lugar designado, y porque también concientizará a la población en general sobre la problemática, de modo que disminuye la mortalidad infantil a través de los abortos. Pues eso queremos evitar, que haya menos abortos. Por lo tanto, nos creamos muchas preguntas, de las cuales estas las vamos a responder con la encuesta que les mencionaré al final y las conclusiones que llegamos. Por ejemplo, formulamos en qué medida los abortos en las menores de edad pueden afectar la economía, en cuánto asciende la tasa de abortos en el municipio de Santa Tecla y por qué las menores de edad deciden practicarlo, qué impacto económico genera en las familias un aborto, cómo evitar que las mujeres sigan practicando los abortos. Esa es la serie de preguntas que nos hemos realizado y que, como les repito, vamos a responder según los análisis del cuestionario. Nuestra justificación, podemos decir que hoy en día son muchos los casos que se dan, ¿verdad?, en menores que practican el aborto. Muchas veces vemos esta situación de manera bien diferente, pero en realidad sí genera muchos conflictos, ya que el menor no es capaz de sobrellevar esta situación. Y al no tener el apoyo de los padres, esto lo lleva a tomar la decisión de abortar. Entonces ellos se sienten como cerrados, sin apoyo, no saben qué hacer en ese momento, ¿verdad? En El Salvador la pobreza es un fenómeno bien estructurado, agravado por el lento crecimiento económico, ¿verdad?, y la poca capacidad que genera un empleo decente. Aunque existen otros factores que vinculan la pobreza en sus causas más relevantes, pero el aborto es un factor que sí afecta, o sea, que quizás por eso se lleva al aborto, porque sí afecta la parte económica. Legalizar el aborto no es una solución, ¿verdad?, a los problemas como la pobreza. Estos estudios evidencian que la población es quien ayuda a salir adelante a la sociedad misma. Las personas somos como aquellos agentes de desarrollo y los motores de la economía. De nosotros depende cómo es el crecimiento económico y el nivel de educación que podamos ejercer, ¿verdad?, en su momento. Desde un punto de vista teórico, no está claro si esperaríamos que la natalidad bajara o subiera durante una recesión económica, no sabemos, pero al empeorar la situación económica puede que las familias demanden menos hijos. Por otro lado, los hijos requieren tiempo y épocas de crisis con salarios bajos, desempleos altos, el coste relativo de los hijos baja, con lo que su demanda podría aumentar, ¿verdad? Pero ¿qué efecto es el más fuerte? La respuesta es fácil de visualizar si observamos la caída en el número de nacimientos desde el comienzo de la crisis. Pues una crisis económica sí puede traer una reacción de evitar menos embarazos. Eso es según la justificación, ¿verdad? Pero con base a esto creamos una serie de hipótesis, una hipótesis que vamos a comprobar, como les repito, al final del video, y las redactamos de esta forma. La falta de acceso económico para cubrir los gastos en los cuales se incurren en el embarazo de una mujer menor de edad hace que la posibilidad de un aborto aumente. La falta de apoyo de parte de la familia, de la menor de edad, del padre, del bebé, y el repudio de la sociedad misma, porque tenemos una sociedad que nos critica por todo, al ver a una menor de edad embarazada. Esas son las principales causas por las cuales se opta por la interrupción del embarazo, ¿verdad?, pero en menores de edad. Esas posibles hipótesis serán comprobables, veremos según los análisis. Comenzando con el capítulo 2, en este capítulo 2 hemos recolectado, anteriormente les estaba hablando del capítulo 1, que es la parte para redactar y llevar un orden cronológico de la investigación. Ahorita les voy a comentar sobre el capítulo 2.
En este capítulo pues recopilamos la información relacionada con el tema de investigación, con el propósito de crear como una perspectiva más amplia para que ustedes conozcan más del tema y podamos concientizar a la población en lo que respecta a la tasa de abortos en menores de edad del municipio de Santa Tecla y qué impacto económico este puede generar. Dentro de este contexto tenemos el marco histórico. Aquí estamos hablando de la historia del aborto y pues históricamente el aborto revela uno de los lados más oscuros de la humanidad, pero no siempre ha tenido como la misma amplitud, ¿verdad? Sino que con esa misma intensidad de lo que se les he hablado. A lo largo de los siglos dice que ha pasado por periodos de aceptación o rechazos, aunque en ningún momento ha tenido la cobertura legal que en la actualidad goza. En épocas remotas era considerado como un mal a evitar. Pues en mi punto de vista sí es algo que no debemos practicar. Si es una vida, es un humano, es algo, es como nosotros, es como quitarle la vida. No, sigue siendo un mal. El aborto es tan antiguo como la humanidad misma, como les mencionaba, ¿verdad? En estas han existido distintas técnicas para la interrupción del mismo, como recetas que se han creado para la interrupción del embarazo, recetas abortivas orales, tantos remedios o cosas que han creado para provocar los abortos, y eso es malísimo. Pero Aristóteles, imagínense, sí defendía lo del aborto. Él decía que el aborto era para limitar los nacimientos en las familias muy numerosas o humildes, y sí justificaba el aborto como una forma de regular la natalidad, ¿verdad? Encontrando lo lícito en las familias numerosas o muy pobres, ¿verdad? Pero contrario a esto, el juramento hipocrático definía que nunca se aconsejará a una mujer prescripciones que puedan hacerla abortar. No es recomendable, o sea, son dos respuestas bien contradictorias. Hablamos del marco histórico, pero cuando les menciono el marco teórico, la problemática del embarazo precoz y sus consecuencias, entre las cuales el aborto tiene un sitio especial, se ha tomado mucho más compleja y evidente en los últimos años. Las razones son obvias, incluyen aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Es difícil de conocer con exactitud la problemática real que vivimos en los abortos en los adolescentes en nuestro país, ¿verdad? Pero podemos afirmar que este fenómeno del aborto ha trascendido los marcos de la salud pública para convertirse en una polémica social, lo cual participan además de los proveedores de salud, instituciones religiosas, parlamentos, líderes políticos y grupos sociales que edifican protestas públicas, promueven foros internacionales y elaboran documentos de diversas publicaciones. El aumento de la tasa de abortos en nuestro país no se puede explicar mediante un análisis exclusivamente ético, no, ni se resuelve con campañas de información para tratar de modificar conductas sexuales o estimular el uso de anticonceptivos y reforzar la moral de la población. No es solamente así. No sería suficiente divulgar un proyecto de control de la fecundidad sin hacer la más mínima referencia al papel del Estado. El Estado es tan importante que se involucre en ese aspecto porque el impacto económico también es para el Estado, ¿verdad? Se requiere investigar la actividad económica, las relaciones jurídicas, el papel de la familia, el sistema de valores, la utilidad del trabajo para resolver necesidades y aspiraciones, las cuales pues la eficiencia de los programas de educación para la salud entre los factores influyentes contribuyen, pero sobre todo los factores hay que estudiar la situación real de la mujer en cada país y ver de qué manera podemos ayudarles. Son muchas las polémicas que se mencionan en este contexto. Y tenemos el marco conceptual donde hemos resumido toda la información que les he mencionado en breve, en poco, porque es larguísimo. El marco conceptual, pues como le digo, resumimos la información, lo convertimos en conceptos relacionados con la temática.
relacionamos el aborto, que según la Organización Mundial de la Salud define el aborto como la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. Bueno, el término de embarazo, que es el tiempo comprendido desde la fecundación del óvulo hasta el parto, durante el cual la cavidad uterina se forma y desarrolla un nuevo ser. Dice que esta duración está entre 280 días, o sea, 40 semanas, 10 meses lunares o 9 meses, 10 días del calendario solar, contados a partir del primer día de la última menstruación. Es algo bien complejo que solo nosotros las mujeres lo sabemos. Como consecuencia, casi todos los órganos, aparatos y sistemas de las gestiones de la gestante experimentan modificaciones autómicas y físicas que se revierten en el puerperio. Cambiamos totalmente nuestro cuerpo. También tenemos el riesgo, término de riesgo, que es la probabilidad de que la amenaza se convierta en un desastre, que es la adolescencia, que es la etapa entre la niñez y la edad adulta, que cronológicamente se inicia por los cambios puberales, y que se caracterizan por profundas transformaciones biológicas, psicológicas, sociales y físicas. El término de factor económico, que es muy importante porque nuestro tema lo dice, el impacto económico. Dice que el factor económico son aquellas situaciones manifestadas por la paciente referente a su nivel económico y que pueden asociarse a la decisión de un aborto provocado, como la seguridad en el trabajo y la falta de dinero. El aborto como un costo para los sistemas de salud. El aborto tiene consecuencias económicas tanto para las mujeres y las familias, ¿verdad? Y el costo para los presupuestos de la familia. Todo esto está vinculado en lo mismo y les voy a seguir explicando. Tenemos el capítulo número 3, el enfoque que le dimos a nuestra investigación, qué tipo de investigación es y los sujetos de estudio. Por ejemplo, nuestros sujetos de estudio son todas aquellas personas que son menores de edad, aquellas mujeres menores de edad del municipio de Santa Tecla, donde necesitamos saber el porcentaje de las menores que abortan, ya que muchas veces son abusadas y los padres de estas son obligadas, las obligan a abortar por lo que ha pasado. Y esos son nuestros sujetos de estudio, chicas menores de edad, nuestras unidades de análisis, la muestra, a quién vamos a dirigir los formularios, y tenemos las delimitaciones. Nuestra delimitación temporal, que es cuando iniciamos la investigación a partir del 19 de agosto y que estamos pronto a terminar. Nuestra delimitación geográfica, la zona del municipio de Santa Tecla, el Hospital San Rafael. Nuestras delimitaciones de estudio, para determinar el sujeto de estudio se utilizó la tabla de factores de inclusión y exclusión, la cual nos indicó el siguiente nivel de estudio, ¿verdad? O el siguiente sujeto más bien. Por ejemplo, solo mujeres de 14 a 19 años de edad, que sean salvadoreñas, que residan en el municipio de Santa Tecla y cerca del del Hospital San Rafael de Santa Tecla. También mostramos allá, tenemos aparte la tabla de inclusión y exclusión, ¿verdad? Que es lo que les mencionaba, que son mujeres y salvadoreñas. Tenemos las unidades de análisis en la población y muestra. Primero nos enfocamos en una población finita porque investigamos la población del municipio de Santa Tecla y según el censo poblacional de 2007 se dice que hay 66.128 mujeres en el municipio de Santa Tecla. Aplicamos la fórmula para determinar cuántas encuestas íbamos a pasar a las personas que mencionamos y tenemos un número de 382 encuestas que se ha pasado a chicas, a mujeres del municipio de Santa Tecla y que fueron también entrevistadas en el Hospital San Rafael. Se determinó que sería una investigación exploratoria y utilizaría el instrumento del cuestionario.
porque esto nos ayudó a mayor comprobación, ¿verdad?, de la información. Se determinó también la delimitación temporal geográfica del sujeto de estudio, que es lo que le estaba mencionando, y también se estructuró una matriz de variables donde se lleva un orden cronológico. Se llama matriz de operacionalidad de variables de investigación. Ahí se detallan los objetivos, las centralizaciones, la dimensión, los indicadores, las preguntas. O sea, se lleva un orden cronológico que se va cumpliendo paso a paso, y al final dejamos el cuestionario, que son los análisis, ¿verdad? Las técnicas de instrumento de recolección de datos. Acá la técnica que utilizamos es el cuestionario que es el que pasamos. Para hacer eso consideramos 3 aspectos fundamentales: la fuente de origen de los datos, la técnica de recolección a utilizar, el control de los errores que se pueden cometer, ¿verdad? Y fue investigación primaria la que se hizo cuando los datos son tomados del lugar de origen. También hablamos de los términos de la entrevista, el cuestionario. Eso lo tenemos en el documento que se envió anteriormente. También tenemos el procedimiento que realizamos. Elaboramos las preguntas, determinamos la población, nos distribuimos cómo íbamos a hacer el trabajo, cómo íbamos a pasar la encuesta, qué equipo que íbamos a utilizar. Por ejemplo, tuvimos que leer mucho, investigar bastante información para tener más completa la idea, ¿verdad?, el tema. Ahí incluimos la revisión de datos, lectura y observación, preparar datos para los análisis, organizamos la información, distribuimos, trabajamos en la unidad de análisis, codificamos las unidades, que lo hicimos a través de una tabla de inclusión y exclusión, y la matriz de variables de operacionalidad, y el material de equipo que utilizamos, y todos los participantes, ¿verdad?, que como les mencioné anteriormente, está el compañero Omar, Luis, Teresa, Judith y Sandra Marisol y mi persona. Utilizamos muchos cosas que por ejemplo, el celular, las aplicaciones de WhatsApp. Teníamos una comunicación con ellos, bien, todos ahí, ¿verdad? Teníamos libros de apunto, los espacios para trabajar. La mayoría fue a través del grupo de WhatsApp. Y por último tenemos las del capítulo 5, que son las estrategias de análisis, donde va el cuestionario. Se hicieron una serie de preguntas bien importantes para comprobar nuestras hipótesis y cumplir nuestros objetivos. La primera pregunta dice: ¿qué piensas sobre el aborto? Pues de todos los encuestados, las chicas encuestadas, el 61% dijo de que está bien, que está mal, pues que no debería ser en ningún momento legal. Pues es algo que va contra la vida de uno mismo. También tenemos que la segunda pregunta dice: ¿es posible que un aborto genere algún impacto económico en la familia como en la sociedad? Por supuesto. El 74% de los que entrevistamos dijo que sí, un aborto sí tiene un impacto económico en la sociedad como en uno mismo. Ahí les voy a mencionar al final de estas respuestas por qué les digo que tiene un impacto económico. ¿Qué tipo de impacto económico puede generar el aborto al practicarlo? Pues en su mayor porcentaje dice que si se practica hay una suma alta de dinero para el pago de quien lo realiza. O sea, sí se invierte mucho en un aborto. ¿Considera usted que es suficiente la información que sabe acerca del aborto y el impacto económico que puede incluir? Pues esa es la cuarta pregunta. En su mayoría contestaron que no es suficiente, pues, pero que sí quisieran saber más.
para estar mayor informados. Y una de las preguntas claves que cumple nuestros objetivos que nos hemos formulado es: ¿sabe usted cuántos abortos se practican diariamente? Dice que anda un alrededor de 10 abortos diarios en su mayoría. Qué difícil está esto, porque imagínense, diarios, esa cantidad de abortos. Dios mío, esperemos que cambie esto. La número 6 dice: si te embarazaras siendo menor de edad, estudiante, viviendo con tus padres, o en el caso solo, ¿qué harías? Bueno, el 62% de los encuestados dijo que lo darían en adopción, o sea que evitarían el hecho de abortar. Y así redactamos todas nuestras preguntas, llegando a la conclusión que, según todos los análisis obtenidos que tuvimos de las preguntas a los encuestados, concluimos que las tasas de aborto sí generan un impacto económico en el país, pues el gasto público destinado a su implementación eleva el presupuesto pues de la cartera de salud. Por lo tanto, el impacto es fuerte. Entre más abortos, más presupuesto para eso. También la tasa de abortos en adolescentes representa, además de un problema de salud y personales, un factor económico muy representativo pues en nuestro país, pues produce un ciclo de intergeneracionalidad de la pobreza. Se truncan y se limitan proyectos de vida, pasan muchas cosas. Además de concluir que el aborto en menores de edad se está haciendo una situación más recurrente entre ellos, siendo también la economía el causante de la toma de decisiones para realizar esta práctica. Es importante destacar que la familia forma parte fundamental en el joven de hoy en día, ya que en el hogar es donde un niño crece con valores, aprende a expresar sus problemas y sus dudas. Por supuesto que aquí el gobierno tiene un rol tan determinante en este problema, que es bueno que tienen que mantener todos los centros escolares con charlas constantes para que se conozcan todos los métodos de planificación que se pueden agregar, que hay agregar más información o más charlas, como les mencionaba. Hay muchos adolescentes que realizan esta práctica, o sea que practican esto pues y ponen en riesgo su salud. La investigación determina que el aborto es la causa más alta de muerte a nivel mundial. Pero ¿qué es lo que nosotros recomendamos de todo este estudio que hemos realizado en el largo de este tiempo? Pues recomendamos incrementar y perfeccionar las acciones de información, que es lo que estaba mencionando, ¿verdad? Que en las escuelas, la educación, la comunicación a nivel de atención primaria de salud, se informe eso, pues, y que se incorporen temas de salud sexual y reproductiva, además de las materias comunes que nosotros vemos. También es importante, recomendamos elevar la calidad de trabajo educativo que se realiza en los adolescentes y público en general, ¿verdad?, en las escuelas y comunidades, así como realizar evaluaciones periódicas. Y por supuesto, ante todo, recomendamos como equipo diseñar un plan de trabajo donde se plasme políticas públicas dirigidas al abordaje del embarazo, ¿verdad?, en adolescentes, donde además se informe sobre el impacto económico y de salud que genera un aborto. Por lo tanto, según las preguntas, el cuestionario que pasamos a nuestras personas encuestadas, sí determinó que sí hay un impacto económico en la sociedad cuando se realiza este tipo de abortos. Hasta aquí ha llegado nuestra participación. Es un tema muy amplio, apenas se ha resumido en pocas palabras, pero esa es la participación del grupo número 3. Y muchas gracias.